Leemos junto la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fueron a las regiones de Judea. Esto es bien importante, póngale ojo a esto. Al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que lo que hizo en el principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Y entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que no son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir esto, que lo reciba. Oremos. Padre, una vez más estamos ante la debilidad del hombre, pero ante la poderosa y suficiente palabra tuya. Te ruego tu auxilio en la exposición de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú hagas lo que ningún predicador puede hacer, ni en su mejor momento ni en su peor momento. Es la eficacia de tu Espíritu que transforma corazones. Padre, esta iglesia necesita escuchar la voz tuya en esta tarde. Necesitamos escucharte a ti, oh Dios, ministrar nuestros corazones. Y que tú hables, Señor, a lo profundo de nuestro ser. Y esta palabra pueda caer en buen terreno y dar fruto a 100 por 1. Y el nombre de Jesucristo sea exaltado en cada uno de los que está aquí. En los matrimonios, en la soltería, en la sexualidad. Cristo sea exaltado. Te lo pedimos en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Me atrevo a asegurar que todos los que estamos en este lugar ha sido afectada de alguna u otra manera por el tema que vamos a hablar hoy. De alguna manera el divorcio ha salpicado y ha dañado nuestras vidas. Ya sea porque te tocó vivir en carne propia un divorcio, ya sea porque te tocó ver el divorcio de tus padres y el dolor que causa esa separación, o tal vez por amigos, hermanos cercanos que tuvieron una experiencia de dolor profundo y que fueron dañados por el tema del divorcio. Es un tema muy delicado que vamos a hablar hoy, pero a la misma vez Jesús saca el bisturí, la espada de su palabra para mostrarnos cuál es su voluntad en este tema. Nunca el divorcio ha sido normalizado por Dios. La cultura lo quiere normalizar. La cultura lo quiere ver como algo que es normal, trivializado.
Pero la Escritura nos dice otra cosa. El divorcio es algo en el cual Dios aborrece, y es precisamente sabiendo esta realidad que los fariseos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta muy tramposa. Y la pregunta que le hacen en el versículo 3: ¿le es lícito al hombre dejar a su mujer por cualquier cosa? Hermano, ¿acaso esa pregunta no es la que se hace el mundo? ¿Acaso hoy en día no están dejando a sus esposas y a sus matrimonios por cualquier cosa? ¿Las puedo dejar por cualquier cosa? Pero mira qué interesante. La respuesta de Jesús va a chocar con la cultura del momento en el cual fue establecido este texto, y va a chocar con la cultura de hoy. Porque el diseño de Dios no ha cambiado. El diseño de Dios sigue siendo el mismo para el tiempo presente, porque Él fue quien creó el matrimonio. Y ese es el primer punto que yo quiero que miremos en la mañana de hoy, versículo 1 al versículo 6. Mira cómo comienza este texto diciendo: aconteció, que a veces pasamos por alto, que mientras Jesús estaba sanando multitudes, que estaba haciendo la obra de Dios, viene ahora un grupo de religiosos a querer pisotear y dañar lo que Jesús estaba haciendo, con una pregunta muy capciosa para hacer caer a Jesús y para que mataran a Jesús. Recuerda que ya era el deseo y la intención malévola de los fariseos que crucificaran a Jesús. Y mira lo que dice, no quiero que pase por alto este detalle. Jesús pasó de Galilea y se fue a la región de Judea. Eso no está ahí para llenar un espacio. ¿Quién fue la última persona que por hablar acerca del tema del divorcio y del adulterio le cortaron la cabeza en Judea? Juan el Bautista. Así que esto no está allí como por random. No. Esto está allí porque la trampa de Jesús es: si a Juan le cortaron la cabeza en Judea por decir al rey que era un adúltero, yo quiero que diga que va a decir Jesús acerca del adulterio y del divorcio, para que de igual forma Jesús reciba el mismo castigo que Juan, para que mataran a Jesús. Le querían hacer una emboscada a Jesús, querían salir de él. Y qué mejor que este tema, un tema controversial en aquella época, ni un tema controversial en esta época. Y hermanos, el matrimonio es tan importante que Jesús le iba a costar la vida las palabras que él iba a decir. Jesús dio la vida por el tema del matrimonio. Cuando él habló acerca de este tema, él sabía que tenía la mirada puesta en quitarle la vida con lo que él iba a decir. Y mira cómo Jesús valora el matrimonio. Jesús le responde a los fariseos y les dice: mira cuál es el diseño original. Jesús los lleva a Génesis. Para los que dicen que Génesis es un cuento de fábula, que son simbolismo, que la serpiente era un símbolo, que Adán era un símbolo, que Eva era un símbolo. No. Jesús está utilizando Génesis para decir: el diseño del matrimonio fue establecido precisamente por Dios. Mira quién define el matrimonio. El matrimonio no lo define el Capitolio. El matrimonio no lo define la cultura. El matrimonio es una invención de Dios. Su diseñador y su legislador se llama Dios. Y respondió él y dijo: Jesús, ¿me puedo divorciar por cualquier cosa?, le dijo el fariseo. Y las palabras de Jesús es: la razón por la cual me estás preguntando esto es porque no habéis leído lo que la palabra dice acerca del matrimonio. ¿Acaso se le olvidó que Dios dio un mandato del matrimonio? ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra?
Ese va directito a Génesis, dice, ese diseño, el que le trajo la esposa a Adán fue Dios. Y Dios unió a un hombre con una mujer. Eso es un matrimonio. Todos los inventos que nos enseña la cultura, que si matrimonio homosexual, que si matrimonio bisexual, que si matrimonio trisexual, todo eso son inventos del pecado, de la lujuria que Dios aborrece. Hay un solo matrimonio y Jesús dice, ¿no habéis oído que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Aunque lo aprueben las casas de las leyes, sigue siendo un hombre y una mujer. Jesús lo deja claro. No, pero es que, pastor, tú no sabes. Es que yo siento que lo amo. Los pedófilos sienten hacer cosas también. Sus sentimientos no dictan la verdad. Aunque te sientas como te sientas, no dicta la verdad. La verdad la dijo la palabra. Aunque tú digas, no, pero amor es amor. No, amor no es amor, como agua no es agua. No es lo mismo tomar agua del filtro a tomar agua del inodoro. Agua es agua. No, tómate el agua del inodoro. Así es el diseño del agua del inodoro, está hecha para tragársela. No, a lo que le llaman amor no es otra cosa que abominación a lo que Dios ha establecido en su palabra, y lo deja claro. Versículo 5, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y no dice y se unirá a un perro, se unirá a un árbol, se unirá a otro hombre. Dice se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es el misterio del matrimonio. Misterio que estaba apuntando a la gloria de Jesús, unido con la iglesia en Adán y Eva. Y eso es lo que representa precisamente el matrimonio. Hermanos, la entidad más atacada en el tiempo presente y en toda la historia de la iglesia ha sido el matrimonio. ¿Por qué Satanás ataca tanto el matrimonio? Precisamente porque es el diseño de Dios. Eso es lo que representa a Cristo y a la iglesia. Por eso es atacado, bombardeado por todo lugar. Se dice que aproximadamente 3 de cada 4 personas se divorcian. Hermano, y esto es un índice en la iglesia, que se divorcian precisamente porque entienden que no es compatible, no creen que puedan seguir juntos porque no nos podemos entender. El Señor dice, tú vas a dejar padre y madre. Aquí un principio muy importante, porque el principio, dice el Señor, que no se encontró compañera para Adán. No se encontró compañera. ¿Cuál es el principio detrás de eso? Que un perro no es una compañía para el hombre. Y hoy hemos idolatrado a los perros y a los gatos. No quieren tener pareja, pero quieren tener perros y gatos. Cuando Dios le dio una pareja a Adán, no le buscó un perro. Un perro no es para dar compañía. Porque cuando Dios le trajo, no soy antiperro, ¿ok? Ni me mordió uno cuando chiquito. Estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios fue a buscarle compañero, ¿a quién le buscó? A una mujer. Escúcheme, amado, la persona a la cual Dios te unió como esposo no fue para que te unieras a un pajarito, para que te unieras a un gato, para que te unieras a un perro, para que te añadieras a un árbol o a un tronco como hacen en el día de hoy, una locura, o para que te cases contigo mismo. No, Dios te dio el matrimonio, y tu prioridad más grande en el matrimonio, ¿sabes quién es? Tu esposa. ¿Escuchó bien? La prioridad más grande en tu matrimonio es tu esposa. Esposas que están aquí, tu prioridad más grande en el matrimonio es tu esposo, no tu mamá. Y a los hombres se los tenemos que recordar, porque ponen a la mamá por encima de la esposa. No, dejará el hombre a su padre y a su madre, pasan a un segundo rol, y el rol primario que Dios te dio es tu esposa.
Si tú tienes que dar la vida por tu mamá o por tu esposa, tú tienes que dar la vida por tu esposa. Y escúcheme bien, no simplemente por la mamá o por el papá. Dejará al hombre a padre y madre, ni se unirá a su mujer y ella será su prioridad, sino que también tu esposo y tu esposa son prioridad sobre tus hijos. Porque hoy los hijos pareciera que son los que gobiernan en el hogar. Y escuchamos a las mujeres decir: ay, yo todo por mi hijo, y mi hijo aquí, y mi hijo allá, y este es el tesoro de papá y el Kiko de la vecindad. Pero ¿sabes qué hemos olvidado? Que Dios puso a tu esposo. No quiere decir que tú no tengas responsabilidad de amar y cuidar a tus hijos. Claro que sí. Mientras más tú amas a Dios, más tú amas a tus hijos y más tú amas a tu esposo. Pero escuche, por encima de tus hijos está tu esposo. Eso es anticultura. Porque hemos pensado de que el centro de la familia son los hijos. No. Tú eres responsable con tus hijos, pero la prioridad de tu vida es tu esposo y tu esposa. Dejará padre y madre. No se meterán en la casa a vivir. Dejará padre y madre. No es que vamos a estar ahí, pero solamente 2 años. Dejará padre y madre. Si no tienes casa donde te vas a mover, no te cases. Dice el dicho: el que se casa, casa tiene. Tu mamá no es tu sirvienta ni está allí para alcahuetearte. Tú dejarás a padre y a madre, hónrales, cuídalos cuando estén en la vejez. Si puedes ayudarlo económicamente, ayúdalo económicamente. Si le tienes que dar hospedaje porque tu papá ya no tiene fuerza y lo tienes que cuidar un tiempo prolongado, cuídalo. Pero ellos no son tu prioridad. Tu prioridad son tu esposo. Se puede dejar a mi esposa, sigue la pregunta vigente, por cualquier cosa. Jesús le dice: ustedes no han leído lo que la palabra de Dios dice, no lo que el Estado de Derecho dice, lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que se le meta por los tuétanos. En medio de la cultura, que si tuviste un problema, que si discutiste, que si ya están pensando en divorcio. Esto es sagrado. Es un pacto delante de Dios. Ustedes se unieron para toda la vida. Esto es algo santo, comprado por sangre, que representa el evangelio, para que nosotros le estemos dando un valor tan barato. Si Dios lo instituyó, solo Dios tiene autoridad para regular este matrimonio. Solo Dios puede unir y solo Dios puede disolver. El matrimonio no es un contrato temporal. Voy a probar, si no me gusta me voy. Eso no es el diseño de Dios. El matrimonio es una obra divina y no entramos bajo nuestros términos, entramos bajo los términos de Dios. Y cuando se viola, estás violando los términos de Dios y estás violando el pacto de Dios. El matrimonio es un pacto. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33 nos muestra cómo el matrimonio existe para mostrar la imagen del pacto perfecto de Cristo y la iglesia. Ese es el pacto que nosotros estamos representando. Los escribas estaban pisoteando el pacto porque dentro de ellos habían 2 escuelas de pensamiento. La primera escuela de pensamiento era la escuela de Eliel. La escuela de Eliel decía que el hombre podía divorciarse por cualquier motivo. La segunda escuela de pensamiento era la escuela de Shammai, que permitía el divorcio solo en caso de fornicación. Así que un grupo de fariseos quería saber cuál era la opinión. ¿Con quién tú estás? ¿Con Eliel o con Shammai? ¿Cuál es el motivo por el cual yo puedo dejar a mi esposa? Esto es un asunto caliente, polémico, habla, que lo vamos a sacar ahora en las redes sociales para que vea cómo esto se expande y comienza la persecución con Jesús. Así que estas 2 escuelas de teología en aquel tiempo, la primera decía repudiar a su mujer por cualquier cosa, Deuteronomio 24:1, perdón.
decía que si podía encontrar algo indecente y reprochable, podía dejarla. Pero eso indecente y reprochable podía hacer un montón de cosas. Cuando alguno tomara una mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber encontrado en ella alguna cosa indecente, le escribiera carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. La primera escuela de la casa de Shammai dice: cosa indecente significa algún tipo de promiscuidad sexual o inmoralidad sexual. La escuela de Eliel dice: cosa indecente se refiere a cualquier cosa que no le gusta al esposo. Por ejemplo, una esposa que no cocina bueno, cosa indecente. Una esposa que se le quemaron las habichuelas, cosa indecente. Una esposa que se levantó fea, cosa indecente. Que no se arregla ni se pone bonita, cosa indecente. Que no le agradan los ojos del esposo, cosa indecente. Jesús, ¿de qué lado tú estás? ¿Cuál es la escuela en la cual tú estás? ¿Permite Jesús el divorcio? ¿Permite Jesús que la entregue? Mira las palabras de Jesús: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y más aún, como dice, para que pensemos en la incompatibilidad que le llaman hoy en día si estás casado con un creyente o con una persona creyente que no es creyente, tu esposo, tu pareja. Mira lo que dice 1 Corintios 7. Mira cómo la palabra del Señor es clara para los que dicen que se quieren divorciar porque son incompatibles. No hay nada más incompatible que un cristiano con un impío. No hay nada más incompatible que eso. Y cuando Jesús habla de los casados con los impíos, no es que un cristiano se puede casar con un no creyente. Es que si ya Dios te salvó y estás casado, no te divorcies del que no es de quien es tu esposo si no es creyente. Ese es el punto. Y le dice: a los casados instruyo yo, no el Señor. Cuando dice yo y no el Señor, no es que Dios no estaba aprobando eso, sino lo que está diciendo es que no hay mandamiento explícito de Jesús evidenciado, escrito en la ley o en las predicaciones, las enseñanzas de Jesús. Que la mujer no deja al marido, pero si lo deja, instruyo yo, no el Señor, que la mujer no debe dejar a su marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y consiste en vivir con ella, no abandone a su marido. Versículo 14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio del marido. Sigue mostrando testimonio de una vida del Señor. Ahora bien, eso no incluye abusos, eso no incluye maltratos. Si hay abuso y maltrato, usted tiene que buscar ayuda y poner una pausa y no inmediatamente divorciarse, pero necesita buscar ayuda urgente y salir de donde estás antes de que mueras. Dios le está diciendo: mira lo santo y lo sagrado del matrimonio, que Malaquías capítulo 2 versículo 16 dice que Dios odia el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y algunos dicen, como preguntaron los discípulos, porque mira qué interesante, cuando escucharon esto, algunos se comenzaron a excusar y decir: bueno, pero Moisés le permitió el divorcio. Sí, Moisés le permitió el divorcio, pero no como diseño. Le permitió el divorcio por la dureza del corazón. Y aquí hay dos verdades principales. El divorcio es siempre resultado del pecado.
fue por la dureza del corazón. El matrimonio se unen dos pecadores, hay conflictos matrimoniales y hay pecado presente de una u otra forma. El divorcio es pecaminoso. Ya les dije, hay excepciones bíblicas. El divorcio nunca fue presentado como algo bueno, algo neutro, algo deseable. Mira las palabras de Jesús, versículo 7. ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no era así. ¿Cuál era el propósito de la legislación o la regulación del divorcio? Bueno, que en aquel tiempo, como acabamos de leer, si una persona repudiaba a la mujer: no me gusta porque no cocinaste bien, no me gusta por cualquier otra cosa que yo deseo que tú no me estás dando, bueno, pues yo te doy, te abandono. Y la mujer quedaba desprovista en aquel tiempo. El divorcio lo que está dándole a la mujer que quedaba desprovista al divorciarse es un cuidado y una legislación. ¿Cuál era la legislación que Dios le estaba dando? Primero, que limitaba el divorcio a ciertas causas. Y la única causa era la porneia. La porneia quiere decir la fornicación. La fornicación va más allá del adulterio. ¿Por qué? Porque el divorcio no era por causa de adulterio en el Antiguo Testamento. Porque tú sabes qué pasaba con el adúltero cuando cometía adulterio. ¿Qué pasaba? Lo mataban. Así que el adúltero lo apedreaban. Así que aquí fornicación no es adulterio. Es una exposición, probablemente en el tiempo presente sea una mujer coqueteándole a otro hombre, o una mujer enseñándole a otro hombre indecentemente algo. Puede verse en el tiempo presente de igual manera por medio de la pornografía. Eso es porneia y eso era la causa de divorcio en aquel tiempo. Obviamente no estaban expuestos a lo que hoy se exponen en cuanto a la pornografía, pero es el mismo pecado de porneia, de fornicación. Y Dios lo que está haciendo es, ante la ley mosaica, el hombre podía decir que ya no deseaba a la mujer y en vez de arrojarla a la casa, ahora tenía cuidado al entregar a aquella mujer cuando se divorciaba. Recuerde, no era adulterio. El adulterio lo mataban. Bueno, pastor, y en el tiempo presente viene siendo lo mismo. ¿Hay razones legítimas para que una persona se pueda divorciar en adulterio permitidas por Jesús? Sí. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Pero el divorcio fue para proteger a la mujer. Eso era lo que exigía esta legislación. Dale carta de divorcio. Y en el caso que la mujer puede volver entonces a casarse con otro hombre y no queda desprovista. La mujer que es entregada por causa de abandono o por causa de fornicación que el hombre cometió contra ella o que la acusa a ella, esa mujer, sin ser cierto, en este caso, tiene la libertad de volverse a casar con otro hombre. Ahora bien, el segundo esposo también puede darle carta de divorcio. Y si la ley, como dice la ley de Moisés, si sucede y puede volverse a casar, ¿debe casarse con el primer esposo? No. ¿Por qué? Porque la intención es precisamente que aquellos que dejaban a su mujer y le daban carta de divorcio se disolviera y nunca más se podían volver a casar. Le dice el esposo: si le das a tu esposa carta de divorcio, va a ser algo definitivo para que tú puedas comprender que el matrimonio no se toma a la ligera. El matrimonio es algo sagrado y cuando lo afrentas el rostro de Dios. No es a la ligera. Así que el divorcio ya existía antes de la ley. Lo que hace la ley es impedir que abusen, que el hombre abusara de el divorcio y de la mujer. Versículo 9, mira la autoridad suprema de Cristo. Y yo os digo
que cualquiera que repudie a su mujer, a salvo por causa de fornicación, y ya expliqué lo que eso significa, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y mira la palabra en mayúscula: yo os digo. Yo tengo la autoridad suprema. Yo estoy interpretando lo que la ley dice, porque yo aplico la ley, porque yo soy el autor de la ley y yo soy la ley encarnada. Así que el adulterio rompe la unión de una sola carne. Por eso es tan doloroso, hermano. Yo creo que no hay nada que duela tanto en las entrañas del corazón que el divorcio, porque es una sola carne que se está rompiendo. Y hay daños irreparables. Nunca puede ser el mismo. Nunca eres igual, porque estás rompiendo lo que Dios ha unido. La infidelidad duele, la infidelidad trae daño. El adulterio rompe la unión de esa sola carne y constituye una grave violación al pacto. Sin embargo, Jesús no ordena el divorcio. Jesús permite el divorcio. Y aquí hay una salvedad. El evangelio abre la puerta a la reconciliación, incluso en contextos profundamente quebrados. Yo he visto restauración de adulterio. ¿Puedes divorciarte por causa de porneia? Sí. Pero en el evangelio hay restauración. Dios puede también restaurar ese matrimonio si así la otra persona se vuelve al Señor, se arrepiente de todo corazón. Así que cuando un cónyuge incrédulo abandona voluntariamente a un cónyuge creyente, no está obligado, ¿escuchó bien? No está obligado. El creyente no inicia el divorcio, pero tampoco está llamado a impedirlo a toda costa. A libertad fuiste llamado. Así que hoy en día la situación no ha mejorado cuando hablamos de cualquier cosa. ¿Cuáles son las cualquier cosas de hoy? Incompatibilidad de caracteres, conflictos religiosos, pleitos, disgustos sobre finanzas, disgustos sobre asuntos familiares, disgusto con la suegra, disgusto con los suegros, disgusto con los hijos, disgusto con el cuñado. Es que no me puede entender. Es que no podemos llevarnos bien. Eso no es asunto de divorcio. Fariseo que está preguntando por cualquier cosa. No, pastor, es que tú no la conoces. Ella es bien regañona. Parece mi mamá. Se ha puesto gordo, se ha puesto gorda. No se baña, pastor, no se baña. Y una infinidad de cosas. Eso no es asunto para divorcio. Dios dice: aborrezco lo que estás haciendo. Hay una sola cosa para repudiar, y esa sola cosa se llama la fornicación. Y si se divorcia por cualquier otra cosa y se casa con otra persona, la Biblia te llama adúltero. Pastor, pero es que ya yo fui a registro civil y ya yo me casé con la otra. Adúltero. La segunda unión puede ser legal en el gobierno, pero ante los ojos de Dios es adulterio. Dios te sigue viendo como un adúltero, aunque vayas al registro demográfico y tengas el certificado y lo enmarques. Dice Romanos capítulo 7 versículo 3: si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Eso es importante que se pueda aclarar bien este asunto, hermano. El divorcio por cualquier cosa debe ser denunciado como lo que es: pecado. No, eso es separación, pero nos llevamos bien. Nos separamos como divorcio que nos llevamos bien. Está por su lado, yo por el otro. Ya no hay ningún problema. Hay un problema contra Dios. Y una persona que se divorció por asuntos que Cristo no aprobó está en pecado. ¿Y qué hacemos, pastor? Si lo que la Biblia dice que está en pecado, ¿qué hago? Confiesa tu pecado ante Dios.
El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. El que encubre su pecado, dice la palabra, no prosperará. Ve primeramente, antes de buscar un divorcio, ve primeramente a la iglesia, ve y busca a los pastores, ve y busca a los hermanos, ve y busca que te puedan ayudar. Hoy pareciera que esto es un juego, pastores divorciándose y se casan con otra y vuelve otra vez. No solamente gente que son impías, pastores. La impureza sexual. Huid de la fornicación, dice Primera de Corintios. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo, contra él, fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Fornicación, y lo que está diciendo Jesús es que cuando nos exponemos a material pornográfico, eso es algo adulterio ante Dios, es fornicación ante Dios, y Dios lo aborrece y lo ve aún como causa de divorcio. Hay restauración en el evangelio, pero sigue siendo lo mismo. No, yo nada más los veo de vez en cuando. No, ya más yo paso de vez en cuando para satisfacer mi lujuria, mi curiosidad. Y la pornografía ha invadido a la iglesia. No simplemente con jóvenes adictos a la pornografía, hombres y mujeres que vienen a la iglesia todos los días adictos a la pornografía. Ah, no, pero yo todavía soy fiel a mi esposa. Pero sigo viendo videos que no honran al Señor. El Señor nos está ya haciendo, hermano, ante este texto un llamado santo de volvernos a Él y de ver lo sagrado que es la unión entre un hombre y una mujer, y una sexualidad santa para la gloria de Él. No necesitan traer nada más a su alcoba, el lecho sea sin mancilla. Es increíble escuchar supuestos predicadores decir que entre en pornografía a su alcoba. Es lo que Jesús dice que está aborreciendo. Volviendo con aquellos que se habían casado con la adúltera. Arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Busca ayuda. David siguió estando con Betsabé luego que hizo aquel adulterio. No la dejó, pero reconoció su pecado. Y cuando tú lees el Salmo 51, fue esa la oración de un adúltero que vio su pecado cuando mandó a buscar una mujer que la deseó, porque la trajo a fuerza, la trajo a violación, mandó a matar al esposo que estaba allí. El lloro de David en el Salmo 51 fue: contra ti he pecado. Fue contra ti, Señor. No la dejó luego, pero se arrepintió y fue delante del Señor. Si no te arrepientes, tu vida espiritual seguirá siendo un fracaso, y ese matrimonio seguirá siendo inválido delante de Dios y seguirá siendo un adúltero. Pero hay perdón para los adúlteros, hermano. Hay perdón para los fornicarios. Porque esto erais alguno de nosotros. Mira cómo dice Primera de Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira qué glorioso versículo. Y esto erais algunos de ustedes. Pero fuisteis lavados, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Señor. Esto erais algunos de ustedes. Iglesia, no hay pecado que no pueda ser perdonado por la persona de Cristo. ¿Escuchó bien? Adúltero que te encuentras aquí, la sangre de Cristo te puede lavar de tus pecados. El adulterio tampoco es el
pecado imperdonable y el divorcio tampoco es el pecado imperdonable. Hay perdón y hay gracia a los que se arrepienten y vienen delante de Él. Él está cerca a los quebrantados y contritos de espíritu. El Señor está cerca. Ven a Él. Los discípulos le dijeron: si es así, estos discípulos se me parecen a 2 o 3 de aquí. Si es así, mejor ni me caso. Si es así, no conviene casarse. ¿Ve cómo es el hombre de egoísta? ¿Y quién se lo dijo? Los fariseos. No, se lo dijeron sus discípulos. Sus discípulos: pues mejor no nos casamos. Si esta es la condición del hombre, mejor no conviene casarse. Versículo 11. Entonces Él le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Aquellos a quienes les es dado. ¿Y quiénes son aquellos a quienes les es dado? A los que toman en serio lo que Dios ha dicho en su palabra que significa el matrimonio. ¿Está conmigo? Pero que a muchos no quieren escuchar, quieren consejos humanos, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Bueno, yo prefiero ir a un terapeuta para que nos dé terapia matrimonial, porque yo no quiero ir donde un pastor que me abra la Biblia y me diga: así dice el Señor. Dame una terapia de matrimonio. Dame un psicólogo que me diga los 3 pasos del lenguaje del amor, que le regale flores. Solo el evangelio puede cambiar el corazón, hermano. Y es solamente aquellos que le es dado, aquellos que entienden lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque hay eunucos que nacieron así del vientre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. Entre estos están, dice, los eunucos que nacieron así, que sin duda sufren algún defecto congénito, que no se pueden casar. Están los que se hacen eunucos por algún asunto. En el antiguo cercano oriente se acostumbraban a los funcionarios del rey, los castraban para que cuidaran a sus mujeres, los hacían eunucos. Y asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esta es la tercera razón, que se quedaron solteros. Y Jesús sin duda habla de alguna forma figurada, refiriéndose a los que prefieren no casarse a fin de poder servir mejor al Señor. Hay gente que dice: yo quiero servir al Señor y dedicarme, y tengo el don de la soltería y quiero entregarlo para el Señor. Pero no era lo que Dios tenía en mente desde el principio. Si tú quieres quedarte soltero, hazlo para la gloria de Dios. Y si entiendes que tienes ese don, usa tus dones para su gloria. Pero el diseño de Dios es que te busque una mujer y te cases, te busques un hombre y te cases, porque en el principio así fue. Yo he escuchado esto, hermanos. He escuchado, y me da tristeza a veces escucharlo de hermanos de esta iglesia: yo por eso no creo en el matrimonio. Que tú no crees en el matrimonio. Eso es lo que decían entonces los fariseos y los discípulos al final. Pues mejor ni que se casen, el matrimonio lo diseñó Dios. Tuviste mala experiencia en el matrimonio porque tal vez te hicieron daño, porque tal vez te fueron infiel, porque tal vez te maltrataron. Eso puede ocurrir, pero el matrimonio es diseño de Dios. Decir que no creen en el matrimonio es decir que no crees en la Biblia, porque fue Dios el que lo diseñó. Dios redime, con esto cierro, a los divorciados. Hasta ahora el texto puede sonar devastador para quienes han pasado por un divorcio, y lo puedo notar en su rostro. Pero esa no es la última palabra. El evangelio siempre tiene la última palabra, hermanos. Dios es serio con el matrimonio porque es serio con su pacto con nosotros, y cuando los
pactos humanos se rompen, el pacto de Cristo permanece intacto. Él siempre perdona, Él siempre es fiel, Él nunca comete adulterio contra su pueblo, Él nunca abandona a su novia, y este es el poder del evangelio. Cristo permanece fiel incluso cuando nosotros fallamos. La gracia no va a minimizar en lo absoluto el pecado, pero la gracia, hermano, redime el pecado, salva a los pecadores arrepentidos. Y esa gracia no es una licencia para pecar, es poder para poder vivir en la obediencia del Señor. A manera práctica, el fariseo busca razones en su esposa para divorciarse. Escúcheme, el creyente busca todas las razones en Cristo, todas las razones en Cristo para permanecer casado. El mundo busca todas las razones. El fariseo busca, dime cualquier cosa. No, yo busco todas las razones en Cristo para amarla más. ¿Cómo puedo conocer a Cristo para amarla más? Para entregarme más por ella. Pastor, es que ha cometido pecado contra mí. Tú cometiste pecado. Es que, pastor, es que es demasiado inmunda. Tú eras inmundo. Nadie tenía una esposa más sucia que la esposa de Cristo. Y Él la lavó, la limpió, la purificó, la santificó para presentarse a una esposa santa, limpia, sin mancha. Ese eras tú, ese era yo. ¿Quién eres tú para despreciar a tu esposa por su pecado? Mujer, a tu esposo por tu pecado. Tú estás representando al Señor. Cuando tú le hablas mal a tu esposo, tú le estás diciendo, así la iglesia debe tratar a Jesús. Esposo, cuando tú le hablas mal a tu esposa, tú le estás diciendo, así Dios trata a su iglesia. Esto es lo que representan, ese es el cuadro. Por eso los dardos están apuntando directamente al matrimonio. Y si lo puedo deshacer, y si lo puedo dañar, y si lo puedo corromper, y si lo puedo rediseñar, Satanás ha ganado terreno. Si usted es soltero, usa esa soltería para el evangelio. No es una etapa inferior ni incompleta. Cristo mismo vivió soltero para la gloria del Padre. Vívelo, pero vívelo para la gloria del Padre. Y si sabes que no tienes el don de la soltería, consíguete una esposa, y una esposa lo antes posible que ame al Señor. Antes de que te estés quemando y fornicando y haciendo lo que a Dios no le agrada, vive para la gloria del Señor. Jóvenes que están aquí, estudien, trabajen, cásense para la gloria de Dios. Tengan hijos, adquieran responsabilidades, críalos en el temor del Señor. Sal de tu casa temprano, consíguete un trabajo a los 18 años, cásate a los 21, ten hijo a los 22 y vive para la gloria de Dios. Este diseño de tener a nuestros hijos jugando PlayStation en nuestra casa y los papás manteniéndolos. Por eso tenemos una generación como la que la tenemos, iglesia. Por último, si estás considerando el divorcio, y si tú llegaste aquí pensando en el divorcio en tu mente, yo te ruego por la misericordia del Señor que recuerdes la preciosidad y el poder del evangelio. Busca la iglesia. No te vayas a un abogado. Busca la iglesia. Ora por restauración. ¿Y el divorcio puede ser posible? Sí, puede ser posible, pero no inevitable. Puede ser posible, pero no inevitable. Y si estás divorciado por una razón bíblica y es soltero, descansa en el evangelio. Ya sea en tu soltería o en tu futuro matrimonio, si te arrepentiste, le pediste perdón a Dios,
El Señor restaura y perdona adúltero, y la sangre de Cristo te puede dar en el Señor una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Si se divorció por razones no bíblicas y te volviste a casar, arrepiéntete genuinamente hoy y glorifica a Cristo en su matrimonio actual. La Biblia no llama a romper un nuevo pacto, sino a vivirlo redimido por el Evangelio. Si ya se casaron, mientras no se arrepientan delante del Señor, sigue siendo un adúltero y Dios no lo ve. Pero si tú te arrepientes delante del Señor y le pides perdón a Él y le entregas tu corazón al Señor Jesucristo, Dios puede redimir aquello que comenzó mal. Que la gracia y la gloria de Cristo, hermanos, se manifiesten en medio de nuestra iglesia mediante nuestra obediencia a su palabra. Que el Evangelio gobierne nuestra manera de ver el matrimonio, nuestra manera de aborrecer el divorcio y nuestra manera de mirar la soltería, porque al final no se trata de nosotros, sino reflejar la eterna fidelidad de Cristo por su iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel. Y gracias, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos escuchar. Padre, yo sé que aquí, como toda familia casada, son pecadores igual que yo. Tienen luchas en sus matrimonios igual que yo. Le vienen pensamientos a su mente igual que yo. Pero Señor, el día en que Cristo abandona a su esposa, nosotros tenemos el derecho de abandonar la nuestra. Y Cristo se entregó por ella, la amó y la purificó. Te queremos pedir perdón, Señor. En particular, yo te ruego, Padre, porque yo sé, no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo sé que en esta sala hay matrimonios y jóvenes luchando con la pornografía. Algunos lo tienen oculto, otros tienen batallas que la están peleando con otros. Padre, yo te ruego por tu gracia que tú tengas misericordia de aquellos matrimonios y de aquellos, Señor, que están en este lugar con una máscara puesta. Que ellos puedan, Señor, venir delante de ti, confesar su pecado, porque mientras tanto tú los resistes. Mientras tanto no prosperarán en su relación contigo, y que tú traigas libertad, Señor. Todavía hay perdón para el fornicario, que pueda confesar ahí donde está: Señor, libértame, sálvame, límpiame. Y si hubieran matrimonios batallando en esta área de la pornella, puedan confesar, Señor, y buscar ayuda urgente, y salir de este lugar queriendo confesar su pecado y buscando restauración para sus matrimonios. Señor, tú quieres matrimonios santos para tu gloria, matrimonios que te agraden y vivan para ti en el temor del Señor, en los méritos de Cristo. Padre, limpia tu iglesia, santifica tu iglesia. La santidad conviene a tu casa, oh Dios. Y tú estás tratando con tu iglesia.
porque nos hemos vuelto egoístas, centrados en nosotros mismos. Y por eso hoy tu iglesia piensa como el mundo. No ven lo sagrado del matrimonio. Perdónanos, Señor. Límpianos. Purifícanos. Crea en nosotros un corazón que te ame, que pueda buscar en ti lo que solamente, Señor, tú le puedes dar. No buscarlo en vacíos, buscando, Señor, estabilidad en sacos rotos, cisternas rotas, que lo único que hace es sentirse cada vez más y más culpable y vacío. Señor Jesús, te necesitamos, oh Dios. Tú sigues llamando a María, a la prostituta. Tú sigues llamando a los homosexuales de Primera de Corintios. Tú sigues llamando a los adúlteros y a los fornicarios. Venid a mí, no sigas con esa carga que cada vez te hunde más y te hundirá en un hoyo en el cual no podrás salir. Hoy es día de salvación. Hoy es día de misericordia. Hoy es día de arrepentimiento para aquellos, Señor, que claman a ti, al que todo lo ve y al que nadie le podemos esconder, porque tú lo sabes todo, Señor. Estamos corandeo delante de tu presencia. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si fuera a las profundidades de la tierra, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Y que de este lugar hayan matrimonios que reflejen la imagen de Jesucristo, con nuestros pecados, pero nos amas tanto que no nos dejas igual. Nos limpias y nos haces conforme a tu imagen. En Cristo oramos. Amén.